Muy buenas noches, amigos televidentes. Yo siempre digo que el mayor placer que yo tengo de ser periodista es que me ha permitido entrar en las casas de algunos personajes que admiro profundamente y que son básicos en la historia contemporánea. Y siempre menciono por casualidad, por cierto, digo casualidad, son dos grandes intelectuales, dos hombres dedicados, uno de ellos no solamente a las letras, sino también a la política, como es el doctor Arturo Uslar Pietri, y el otro es Jorge Luis Borges. Esas puertas me las dio el poder que es la radio y la televisión. Y aparte de un cariño extraordinario que le tengo yo de admiración al doctor Uslar Pietri, hoy estoy disfrutando de mi carrera de periodista. Gracias por permitir que nosotros entremos en su casa y gracias por todo lo que usted está haciendo por Venezuela desde muy joven y seguir peleando. Muchas gracias, Napoleón. Te agradezco mucho y desde luego es un placer conversar contigo. En cierta forma tenemos una larga y vieja conversación con interrupciones, pero que continúa felizmente. Ese es mi gran orgullo. Estoy leyendo en el 9º Plan de la Nación que lo primero que habla es de la globalización de la economía mundial. Pero para competir ya no con nosotros mismos, nuestros fantasmas, nuestras cosas positivas y negativas, sino más allá, para competir con nuestros vecinos en América Latina, eso se ha quedado pequeño, ahora hay que competir con el mundo. Pero para competir hay que saber quiénes somos. Aunque eso es una moda que se pone cada tanto tiempo, yo quisiera saber quiénes somos para enfrentarnos al mundo. Hay un libro que me parece apasionante por los entrevistados que tiene, que son los más importantes intelectuales mayores de 50 años, que entrevista Sergio Marra. Ahí está usted y quiero decirle que Octavio Paz y usted para mí han sido los mejores conversadores de este libro. Usted dice que la gran tragedia de América Latina, en primer lugar, es que no tiene nombre. Empecemos por allí, si le parece. Sí, en efecto, esa es una cosa muy curiosa. Piensa tú en lo que significaría un ser humano que no tuviera nombre, o que tuviera 4 nombres por lo que indistintamente lo llaman. Eso le crearía unos complejos ideológicos psicológicos muy grandes, ¿no? Complejos de identidad muy grandes. Puede ser el caso de la América Latina. En la América Latina, durante todo el imperio colonial español, vamos a hablar en siglos, pues, durante los 5 siglos que tiene existente, los 3 primeros siglos que fueron los grandes siglos formativos, donde se creó realmente su realidad, su fisonomía cultural, social, política, fueron dentro del Imperio Español. Dentro del Imperio Español, ese conjunto se llamó siempre por una razón muy obvia, pero absolutamente absurda, se llamó las Indias. La administración española nunca llamó América al continente americano. Lo llamaron las Indias. Las Indias del mar Océano, las Indias, y a los habitantes y a la gente, y lo que tenía que ver con esto se llamaba los indianos. Eso viene del error de Colón de pensar que había llegado a Asia y que estaba en las costas de la India, cuando en realidad, imagínate, no tiene nada que ver con donde había llegado. Pero en fin, ese error fue tan persistente que mantuvo eso. De modo que la administración española, hasta la independencia, el departamento del Estado español que tenía que ver con la administración americana se llamaba la Secretaría o el Departamento de Indias. Y eso desde la época de los Reyes Católicos. ¿Y nosotros éramos entonces indianos? Los españoles que regresaban eran indianos. Los españoles. Los españoles que regresaban, porque después de esto tú no decías que eres indiano, tú decías que eras caraqueño, que eras peruano, que eras mexicano, que eras cubano, que eras chileno. Y de nacionalidad española. Hasta 1810. No había nacionalidad, en esa época la noción de la nacionalidad no existía. Existía la nación, la nación, que es muy curiosa, de dependencia, de soberanía. Eras súbdito del rey de España. Tú eras caraqueño, súbdito del rey de España. Y los que hoy serían españoles eran castellanos. Castellanos súbditos del rey de España. O eran asturianos súbditos del rey de España, o eran aragoneses. Bueno, tú lo sabes por tu experiencia propia. España fue una piña de reinos que llegaron a estar dominados por el reino de Castilla. Pero hasta ya muy llegado el siglo XIX, no hubo una España, no hubo un personaje que se llamaba rey de España. El nombre de rey de España vino a aparecer casi en el siglo XIX. Y eso te revela porque en los decretos y los documentos oficiales de la corona española, desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, para designar al rey, lo que venía era una retahíla que decía Don Carlos III, rey de Castilla, rey de León, rey de Aragón, rey...
de Granada. Rey, bueno, porque esa era la verdad. No existía una unidad política llamada España. Existían unidades políticas que eran los reinos españoles, muchas veces con lenguas distintas y con tradiciones distintas, que tenían un rey común. Pero quien gobernaba en Aragón no era Castilla, era el rey de Castilla. Y quien gobernaba en Galicia no era Castilla, era el rey de Castilla, que era la misma de rey de Galicia o rey de Aragón. Y eso pasa a América. Cuando se estatuye el sistema político que va a cubrir todo ese inmenso territorio de las Indias, de América, bueno, se van a crear virreinatos como se crearon en España, porque Aragón era un virreinato. Claro, el rey de Castilla no podía vivir simultáneamente en Castilla y en Aragón. Entonces, en los reinos del que era el rey, él, no su país, no su zona, él tenía un representante que era el virrey. Había un virrey que representaba al rey de Castilla en Aragón, y había un virrey que representaba al rey de Castilla en el Reino de México, y había un virrey que representaba al rey de Castilla en el Reino del Perú. Ahora que claro, toda la literatura independentista y toda la inmensa ignorancia de nuestra enseñanza no permite que la gente tenga noción de eso, pero eso fue así durante 300 años. De modo que ese problema del nombre es muy importante. Si tú le hubieras preguntado a un hombre como Francisco de Miranda en la segunda mitad del siglo XIX, ¿qué es usted? Él tuviera hecho súbdito del rey de España. Pero además por su nacimiento, ¿qué es usted? Entonces él te hubiera dicho indudablemente, yo soy un nativo de Caracas, porque era la provincia de Caracas, ¿no? O de Venezuela más tarde. Bueno, de modo que era un caraqueño. Cuando Bolívar sale emigrando el año 12, después del fracaso de la Primera República, y va a Cartagena y manda el famoso manifiesto, él lo encabeza declarando quién es él. Y no dice, yo soy un hijo de la infeliz Venezuela. Él dice, yo soy un hijo de la infeliz Caracas. Porque esa era la circunscripción. Esa era la realidad en que él vivía. ¿Y quién inventa América? ¿Y quién inventa que nosotros por eso somos vamos americanos? a la segunda parte. El nombre de América viene a inventarse más tarde cuando los Estados Unidos, que se desarrollan muy tardíamente, cuando Miranda va en la segunda mitad del siglo XVIII a los Estados Unidos, los ve con mucho desdén, con mucha admiración por la lucha de independencia y por las virtudes republicanas, pero con mucho desdén desde el punto de vista del desarrollo. Él venía de un país más desarrollado. La Universidad de Caracas era mejor que la Universidad de Harvard a fines del siglo XVIII. Y el nivel medio cultural de una ciudad como México o como Lima era infinitamente superior a lo que podía ser el nivel cultural de Virginia y no leemos de Nueva York. Y Nueva York era más pequeña que Caracas, tengo entendido. Mucho más pequeña, claro. Date cuenta entonces que cuando se produce la independencia de los Estados Unidos y se crea esa república, esa novedad insólita en el mundo, que no vuelve a ocurrir una novedad insólita de esa clase, sino cuando en Rusia se proclama la Unión Soviética, un régimen comunista. Eso no lo había visto el mundo nunca. La primera vez que se proclama un régimen republicano en el mundo, régimen democrático en el mundo gobernado, en el mundo occidental, sobre todo por monarquías tradicionales y hereditarias, es en los Estados Unidos. Por eso los Estados Unidos no tienen nombre, que es muy curioso. Estados Unidos de América. Cuando se fundan, ellos no tienen nombre. Estuvieron discutiendo un momento si se llamaba Columbia aquello, pero lo desecharon. Y entonces le dieron el nombre obvio. ¿Qué eran? Eran estados independientes. Virginia era un estado independiente, Nueva York era un estado independiente, Massachusetts era un estado independiente. Entonces se habían independizado y se unían para juntos convivir en una estructura política. Y eso lo llamaron estados, eran estados unidos, se habían unido de América. Estados Unidos de América, pero con el prestigio inmenso que ganó la América del Norte, por lo que significó como deslumbramiento en Europa ese ensayo político de una audacia extraordinaria e incomparable con lo que existía en el mundo, la palabra americano cobró un énfasis muy particular. Cuando a principios del siglo XIX se escribió uno de los libros más interesantes en materia política, el de Alexis de Tocqueville, sobre los Estados Unidos, se llama La democracia en América. Fíjate qué curioso, ¿no? Pero en el sur no se llamaba América. Claro que éramos parte del continente americano y los geógrafos sí se designaban continente americano. Fue un invento francés. Ya te voy a decir, la palabra América fue primero un invento de un geógrafo. Hasta el año de 1507, hasta muy entrado el siglo XVI, no había nombre para el conjunto. Se llamaban las Indias Occidentales. Las Indias Occidentales.
El primero que se le ocurre poner el nombre América es un geógrafo francés que en 1607 está reeditando la gran geografía de Ptolomeo y con los últimos datos que venían de las navegaciones de Vespucci diseña el mapa de la América del Sur y de la costa de la América del Norte que se conocía. Y entonces resuelve él que así como había Europa, que así como había África, que así como había Asia, eso debía tener otro nombre. Y que ese nombre tenía que ser, porque para ellos era el que la había revelado, en realidad no Colón, era Vespucci. Entonces resuelve ponerle América por Amerigo Vespucci. Y pone el nombre América en su mapita, precisamente parte de lo que es hoy el Brasil. ¿Y por qué no hay indias occidentales por enfrentamiento a España? No, es que, es que los de los habitantes del norte no llamaron indias esto. Pero los europeos sí. Los europeos, algunos europeos, los españoles seguían llamando India y algunos los otros llamaban América. Pero entonces cuando se crea el gran Estado, el gran ensayo político revolucionario mundial que fueron los Estados Unidos, el nombre de América cobró un prestigio intelectual y político muy grande en el mundo, que arropó a todo el continente. De modo que nosotros entonces hemos tenido entonces que luchar con esto. ¿Usted es americano? Claro, yo soy americano. Pero americano, no, ellos son los del norte, yo soy el del sur. Es decir, una duda sobre el nombre que tiene unas implicaciones psicológicas muy importantes. Claro que somos americanos y americanos más viejos que ellos, porque éramos americanos 100 años antes de que ellos empezaran a hacerlo. Bueno, pero nunca nos llamamos colectivamente así. Pero existe América, somos americanos, y en 50 años aprendimos a hablar el mismo idioma, a rezar al mismo Dios, y empezamos a tener unas leyes muy parecidas porque bueno, porque vino la colonización española. La colonización española hizo un milagro que no se ha hecho. Tú me puedes decir que es criticable o no criticable, pero no ha ocurrido con ninguna otra colonización. La colonización europea en África, la colonización europea en Asia, no produjo nunca el efecto que produjo la colonización europea, la colonización española, vamos a decirlo con su nombre, en América. Porque en todo el tiempo en que los ingleses o los franceses dominaron en Asia y en África, no llegaron a cambiar la espiritualidad ni la lengua de esos países. Crearon enclaves. Pero dentro del primer siglo de la colonización española, todo ese inmenso continente que tenía más de 500 lenguas distintas, entre gentes que nunca se habían visto, porque los peruanos no habían visto un indio caribe nunca, ni sabían que existía, ni los mexicanos tampoco. Toda esa inmensa extensión, dividida en religiones de todas clases, adquiere una sola lengua, una sola religión, una sola espiritualidad. Ese es un hecho insólito, inmenso, increíble, incomparable, con todo el precio que eso significó. Y eso creó pues los conflictos, las contradicciones y las peculiaridades de estos que llamamos, que no tenemos cómo llamarlo, la América Latina, la América Española, Iberoamérica, como tú lo quieras llamar. Hay dos cosas que, la primera me parece de un humor extraordinario, a pesar de ser un humor negro, pero esas cosas geniales que usted tiene de un hombre que ha estudiado, pero como lo dice. Otro lo dice y se formó un escándalo, que a los indios, se formó un escándalo entre los seguidores de esa leyenda negra, todavía existe, que a los españoles no lo mataron, a los indios no lo mataron los españoles, sino sencillamente la viruela. Y otra cosa que usted dice que hay que ver, que en el viaje del descubrimiento... Es que los españoles no tenían interés en matar a los indios, porque nadie tiene interés en matar a sus esclavos. Los españoles no vinieron a trabajar a América. No, si no lo critico, pero pero es el hecho, es que los españoles no vinieron a trabajar a América. Esa es otra diferencia. Los ingleses fueron a trabajar a los Estados Unidos. Se trasladaban con sus mujeres, sus hijos y sus animales a fundar granjas. Así se colonizó la América del Norte. Y así se crearon los Estados Unidos. Los españoles no venían con mujeres. En primer lugar, las primeras mujeres españolas llegaron tardíamente, muy tardíamente. No traían familia. No venían en ninguna forma a seguir la vida que tenían en España, sino al contrario, a hacer otra, a ver cómo se convertían en señores, lo que no podían ser en España. De modo que son dos sistemas totalmente diferentes, totalmente distintos, con dos mentalidades distintas. Entonces, ¿cómo podían ellos matar al indio si el indio era su esclavo? Si el indio era el que trabajaba para ellos. Es una visión absurda, que fueron crueles, claro. Era una época sumamente cruel. ¿Y todo conquistador es cruel? Y bueno, y toda la
Europa es una historia de degollinas y de matanzas. ¿Hasta este siglo? ¿Hasta la Segunda Guerra Mundial? Hasta este momento. Bueno, hasta ahora, sí. Ahora en que estamos tú y yo hablando, en que están disparando bombas en Bosnia, ¿no? Bueno, de modo pues que esa ha sido la historia del hombre, porque el hombre es un animal feroz, el más feroz de los animales, el más destructivo de los animales, el más indomable de los animales. Bueno, de modo pues que esa es la realidad de nuestro pasado y no queremos ver. Entonces, los españoles vinieron a acabar con los indios, se hubieran tenido que ir. Si los españoles acaban con los indios, se tienen que ir, porque ellos no venían a trabajar. Hay una conmovedora carta, conmovedora en el buen sentido de asombro y hasta de indignación, que un grupo de colonos españoles del Río de la Plata le escriben a Felipe II en el siglo XVI, pintándole la miseria en que están. Le dicen que están en la más espantosa miseria. En territorio argentino, en aquella tierra bendita de Dios en que se da lo que se siembra, ¿no? Pero el fin del mundo. Bueno, pero en el fin del mundo producían y comían. Bueno, y le dicen, estamos pereciendo de hambre, no tenemos con qué comer, hemos tenido que llegar al extremo de trabajar con nuestras manos. Bueno, fíjate la mentalidad que se revela, ¿no? Ellos venían a ser señores. El trabajo lo hizo Dios como castigo. Se hizo una canción andaluza. También es verdad, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Bueno, también es verdad. Pero en fin, pero todo eso revela la cantidad de contradicciones, de malentendidos y de falsificaciones que tenemos en esa historia, que es uno de los problemas que arrastramos los hispanoamericanos. Mientras los hispanoamericanos no sepamos quiénes somos y de dónde venimos y qué somos realmente, no vamos a salir de esta, para decirlo en buen criollo, de esta galleta en que estamos metidos. Yo quisiera iniciar la segunda parte de este programa con otra afirmación suya, que el viaje de Colón, de esos europeos a estas tierras, hay que verlos en dos etapas: antes de llegar, ¿no?, y cuando regresaron. En un instante regresamos. Usted ha oído hablar de Aria, la ropa casual pero elegante, moderna, del nivel C1 del Centro Comercial Ciudad Tamanaco, en la nueva etapa del Centro Comercial Ciudad Tamanaco. Mire, lo tradicional en lo moderno, del ejecutivo al gerente, usted consigue esa ropa que necesita. Ropa al estilo inglés, sacos de cuadros, azul marinos, toda una colección en corbatas y corbatines de las mejores marcas, pullovers, camisas a cuadros, como esta, azules de rayas, en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco, en nivel C1, en la nueva etapa, ahí está Aria. Doctor Uslar, leo textual de este libro apasionante, América Latina, marca registrada, conversaciones, entre otros, con Octavio Paz, Carlos Fuente, Ernesto Sábato, Augusto Roa Bastos, Mario Vargas Llosa, doctor Uslar Pietri. Siempre digo que en el viaje del descubrimiento hay dos viajes, el de venida y el de regreso, porque el viaje de venida les permitió ver una cosa que no habían conocido, pero el viaje de regreso soltó las imaginaciones a rodar, y de esas interpretaciones verdaderas o falsas salió el mundo moderno. Verdaderas o falsas, equivocadas o acertadas, de allí nacimos. Es la verdad. En primer lugar hay que darse cuenta de que Colón no salió a descubrir América, ¿no? América, desde luego, es un disparate, a descubrir una tierra nueva, él no fue a eso. Él fue a buscarle una solución distinta a un problema que había surgido cuando los turcos, el imperio turco, ocupó a Constantinopla. Europa durante siglos y siglos mantuvo un contacto a través del Mediterráneo oriental, lo que es hoy en día el Asia Menor y las estepas asiáticas, con la India y con China, y con los puertos también, claro, del Océano Índico, por el cual recibían mercancías, hacían contacto con la gente de la India y de China. Esa era la vía. Era la vía de la seda, la vía de las carabelas, la vía de las especias, sobre todo las especias que eran preciosísimas, que eran pues la pimienta y la canela. Bueno, todo eso venía por allí, la seda y la porcelana. Y eso, cuando los turcos ocupan el Mediterráneo oriental y se crea, y Constantinopla cae en manos de los turcos y se convierte en Istambul, se cortó. Eso fue una inmensa catástrofe que ocurrió a principios del siglo XV, ¿no? Entonces los europeos se encontraron desamparados, cortados del contacto con Asia. Entonces salieron dos respuestas. Una que la dieron los portugueses, que fue darle la vuelta a África.
Ellos encontraron que se le podía dar la vuelta a África. Eso lo hicieron Bartolomé Díaz y Vasco da Gama, ¿no? Bajaron hasta a la zona ecuatorial, que ellos creían que no se podía llegar, y llegaron hasta lo que es hoy en día el cabo sur de África, ¿no? Y remontaron el Océano Índico y llegaron al contacto con la India. Esa fue la ruta portuguesa. Pero Colón le propuso a los reyes de España, porque además él estaba equivocado, él creía que la tierra era más chiquita, que si la tierra era redonda, como evidentemente era redonda y lo sabía todo el mundo, esa es otra de las mentiras que se dice de Colón, sostiene que la tierra era redonda y la gente se asombraba, no todo el mundo lo sabía, eso lo sabían desde los griegos. Entonces él proponía que siendo la tierra redonda, podía ser un viaje más corto, más fácil, en lugar de darle la vuelta al continente africano para desembocar en Asia, en la India, como ellos llamaban, navegar hacia el este para llegar al oeste. Es decir, navegar hacia el oeste para llegar al este. Porque si la tierra era redonda, tú navegando hacia el oeste fatalmente te desembocabas en el este, ¿no? Desembocabas en la India. Es decir, atravesabas el mar Océano, esa cosa que no conocía la gente, y en la otra orilla estaba la India. Por eso cuando él llegó y vio a esa gente allí, los llamó indios, porque eran los indios, eran los habitantes de la India. Él creía que había llegado, no había llegado, no estaba ni a mitad del camino. Pero afortunadamente para él encontró eso, porque no se pierde, claro. Se pierde y no hubiera regresado nunca, porque ya no tenía manera de volver. De modo pues que de ahí surge una maraña de equívocos. Primero era Asia, después se dan cuenta de que no es Asia. Pero eso tomó 20 años, 20 y pico de años, más tiempo. Hasta que descubren que no es Asia, que es un continente nuevo. Descubren el Océano Pacífico. Se dan cuenta que hay otro océano allá atrás. Y más allá es que viene a estar Asia, ¿no? La India y la China. Pero ese equívoco persiste, y la persistencia más grande es llamarlos indios a los habitantes. Claro está que no. Que hubiera sido lo mismo que se lo hubieran llamado chinos, no han podido llamar chinos. Lo han podido llamar chinos porque el equívoco era igual, ¿no? Y hoy en día se llamarían chinos los indios americanos, con tanta propiedad como se llaman indios, ¿no? Pero lo cierto es que se crearon un montón de leyendas alrededor. Bueno, entonces cuando se dan cuenta de que es una tierra nueva, de que no es la India, de que no es Asia, entonces empiezan a encontrar cosas que les sorprenden mucho y que no tienen explicación. Y los humanistas europeos empiezan a elucubrar qué es aquello. Lo primero que encuentran, y es muy importante, y yo creo que es una de las consecuencias más grandes del descubrimiento de América, es que hay un lugar en el mundo donde la gente vive feliz. No hay lugar del mundo donde la gente viva feliz, eso es mentira. Por eso, ¿de dónde sacaron eso? De la visión que Colón se lleva del indio americano. Cuando Colón escribe su carta de regreso a los reyes católicos, él le describe a los indios, ¿no? Entonces les dice que viven desnudos, que tienen todo en común, que no tienen armas, claro, no tenían acero ni hierro, que no hacen la guerra, que viven en la más completa paz y en la más paradisiaca felicidad. De modo que el hombre que vivía en la desgracia espantosa que era vivir en la Europa del siglo XV, de repente se les dice que aquello que era la edad dorada, que estaba en el más remoto oriente, o el futuro de la vida eterna y paradisiaca, existía en la tierra. En ese momento había gente que vivía en la felicidad, de la que los europeos no tenían ni visión ni la habían perdido. Entonces surge una interrogante: ¿qué ha pasado en Europa? Que el hombre que es bueno por naturaleza, que vive en la felicidad por naturaleza, se corrompió en Europa. Y se hizo feroz, y se hizo injusto, y se hizo agresivo. ¿Qué hizo que el hombre perdiera su naturaleza? Ahí empieza una cosa muy importante: el mito de la racionalidad y de la bondad natural del hombre. Gracias al descubrimiento de la tierra. Entonces, eso trae una reacción crítica. ¿Por qué en Europa no fue así? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que cambiar a la sociedad para que el hombre vuelva a ser bueno, para que vuelva a ser como es el indio americano ahorita. Y ahí nace toda la filosofía revolucionaria, mi querido. De modo que, en cierto modo, de ahí nace el pensamiento de Rousseau, de ahí nace el pensamiento de los enciclopedistas, y de ahí nace Carlos Marx, y de ahí nace el mito de la Revolución Mundial, del descubrimiento de América. Ahora bien, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó a raíz de 1810 y fechas subsiguientes
con la independencia del rey de España? Bueno, pasó una cosa muy importante, que es que... ¿Y por qué los caudillos? Bueno, todo eso vamos a tratar de explicarlo lo más rápidamente que te pueda. Ocurre una cosa muy importante, la independencia de la América española, de Hispanoamérica, de Iberoamérica, como tú lo quieras llamar, fue una inmensa ruptura y un ensayo desaforado de innovación. La independencia de los Estados Unidos no, porque los Estados Unidos fueron colonizados por colonos agrícolas ingleses que traían sus costumbres, sus leyes, sus principios de respeto a los derechos humanos que tenía Inglaterra. La familia. La familia y la comunidad, y el gobierno de la comunidad y los derechos del hombre, eso venía con los ingleses. Y ellos fueron creando pequeños núcleos que se regían por esos mismos principios que se regían en Inglaterra. Eso no pasó en América del Sur, eso no pasó en la América española. En la América española lo que se hizo fue se trasplantó el modelo de la sociedad señorial española, absolutista española, vertical española. Que ya para esa época estaba en decadencia con el resto de Europa, ¿no? La decadencia no era distinta. En el norte de Europa se desarrollan esas formas liberales, sobre todo en torno a Inglaterra y algunos países como Suiza y todo. Pero el absolutismo español se traslada a América intacto, y el ideal señorial, ser hidalgo, no ser bracero, no ser un hombre que vive de su trabajo. El trabajo descalificaba. Cuando tú aspirabas a que te reconocieran la condición de hidalgo, una de las cosas que tenías que probar era que no trabajabas, porque el trabajo te descalificaba socialmente. Eras un bracero, eras un hombre del común. El hidalgo no podía trabajar, y de ahí viene ese personaje conmovedor que está en el Lazarillo de Tormes, del hidalgo que se deja morir de hambre porque no puede trabajar, porque si trabaja se descalifica. Bueno, ese es el ideal que se traslada a América. Entonces esa sociedad mala copia, imperfecta copia de la española se complica con la presencia de los otros dos grandes personajes culturales, que son el indio y el negro, que traían sus culturas por su lado. Entonces, cuando viene la independencia, lo que hacemos nosotros no es cortar la dependencia con España, sino lanzarnos al ensayo más loco, a la innovación más increíble, a establecer una república democrática, igualitaria y representativa en países que no habían conocido nunca nada que se pareciera a eso. Ni por el lado de los españoles, ni por el lado de los indios, ni por el lado de los negros. Ni por el lado de los negros, ni por ninguno. Entonces se trata de imitar la Constitución de los Estados Unidos, de seguir las ideas de la Revolución Francesa en un país que no tenía ninguna base para eso. De modo que fue una innovación terrible, una verdadera conmoción social de dimensiones espantosas que explican y mucho la inestabilidad de la historia latinoamericana, el sufrimiento de los caudillos y los males de que seguimos sufriendo en gran parte. Y ya llegamos al presente. O sea que ese caudillismo, creo que, no sé si usted o Octavio Paz dice que es el vacío, el caudillismo lo que llena es un vacío, claro, de lo absurdo que es unas leyes que en la práctica no se pueden aplicar. Es decir, empezamos por decir, el pueblo es soberano. No existía pueblo en el sentido en que los tenían los romanos o en el que tenían los ingleses o los americanos. No existía eso. Existían castas que no habían ejercido nunca un derecho. Entonces de repente adoptamos la Constitución de los Estados Unidos con división de poderes, cuando en 300 años nunca había habido división de poderes, porque el rey de España tenía los 3 poderes. Él legislaba, él aplicaba la ley y él determinaba el derecho. Él era poder ejecutivo, legislativo y judicial a la vez. Pero ¿y por qué en 50 años pudimos aprender todos, es decir, tanto indios como esclavos, en América un mismo idioma, un mismo Dios, aunque lo mezcláramos perfectamente con los dioses originales, pero es tan difícil cambiar de Dios, ¿no? ¿Cómo se llama? Y una misma legislación. Y han pasado tantos años, han pasado muchos más de 50, han pasado 200 años, y todavía hay cosas que parece ser que arrastramos. ¿Qué importa eso con no tener un... Porque así ya somos americanos? Ese modelo lo impusieron los españoles en la América Latina, ese modelo de una sola lengua, de una sola religión, de una sola estructura estatal, de una sola autoridad central, y lo impusieron durante 300 años. El modelo republicano
no lo impuso nadie en América Latina, lo proclamaron unos revolucionarios que pensaban que con eso bastaba para cambiar la sociedad y la realidad, cosa que no lograron. Pero hubo más sangre para imponerlo que la sangre de los Y españoles. para no obtenerlo, porque lo que surge es el caudillismo. Lo que surge son los caudillos. El vacío de poder que representa la desaparición de la estructura de poder española, quien lo viene a llenar no son los congresos representativos, no son las asambleas deliberantes, quien lo viene a llenar es el caudillo, que es un producto espontáneo del caos social y del caos político. Ahora, yo quisiera que la última parte del programa, si usted está de acuerdo, la dedicáramos entonces al presente siglo venezolano. Es decir, desde 1900, Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez, hasta nuestros días, para terminar el programa con lo que usted cree que debe conocer al pueblo venezolano, y en más de una oportunidad usted ha criticado diciendo que por qué los gobiernos, y concretamente este gobierno, no le dice a la gente la verdad de lo que está pasando. En un instante regresamos. Doctor Uslar, hay quien habla del dictador necesario y hablan de Rosas o hablan de Juan Vicente Gómez. Y por otro lado, en este mismo libro, América Latina, marca registrada, Mario Vargas Llosa dice lo siguiente: la democracia como un fenómeno político no significa necesariamente ni un desarrollo económico ni una mayor justicia social. Eso es un error que viene del siglo XIX y que en América Latina, por desgracia, todavía prevalece. La democracia política ha fracasado todas las veces porque fue incapaz de traer desarrollo económico y justicia social. ¿Qué ha pasado este siglo con Venezuela, tanto en las llamadas dictaduras como en las llamadas democracias? Bueno, han pasado muchas cosas. Lo primero que hay que decir es que lo que se creó con la independencia fue una ruptura de 3 siglos de, como digamos, de estructura social, político, mental, económica que rigió en el país. Esa estructura se cortó abruptamente en 1811 y se proclamó en Venezuela una república federal, democrática, igualitaria, representativa, de lo cual no había en el país ninguna experiencia de ninguna especie y nunca había existido en ninguna forma. De modo que se dio un salto en la oscuridad. Eso no funcionó, no podía funcionar. Lo que vino fue el caos. Se destruyó el orden anterior, surgió la guerra, pero no surgió un orden democrático. Lo que surgió fue un proceso de descomposición social y de desintegración violenta que se asoció al largo proceso de la independencia. Venezuela fue el país que hizo la más larga, más costosa y más ruinosa guerra de independencia de ningún país americano. Hubo países americanos en que el proceso de la independencia duró unos meses apenas. En Venezuela, en rigor, dentro del territorio venezolano, duró bastante más de 12 años. Y fuera del territorio venezolano, si sumamos todas las campañas en el sur, cuyos jefes eran principalmente venezolanos, llegó casi a ser de 20 años. Venezuela perdió la tercera parte de sus habitantes, perdió toda su economía, toda su estructura social, todo lo que se había creado en los 3 siglos coloniales. El país quedó arruinado y arrasado. Y regresó entonces a la muerte de Bolívar, a la situación de que no había otra jefatura que la de los jefes que habían surgido de la guerra, que fueron la raíz de los caudillos como Páez, como Mariño, como Monagas. Y en torno de ellos se trató de restaurar un país, claro, con la dependencia siempre de que tenía que ser una democracia. Si tú te pones a ver la historia de las constituciones venezolanas, han sido todas perfectamente democráticas. Aquí hemos tenido dictaduras terribles, ¿no? Duras, efectivas. No ha habido nunca una institución dictatorial en Venezuela. Eso no lo dicen los historiadores venezolanos, ni la gente se da cuenta. Juan Vicente Gómez gobernó Venezuela con las constituciones más liberales del mundo, con los 3 poderes, todas las garantías y los derechos del ciudadano no se aplicaban, pero estaban allí en la Constitución. Él no la alteró nunca. Él no creó una institución dictatorial y dice el presidente de la República tiene el derecho a poner preso a quien le dé la gana. No, eso no lo hizo nunca. Lo hacía de hecho. Pero mantenía como una imagen de santo en un nicho la proclamación de las instituciones liberales de la Constitución. Y eso pasó en todo el siglo XIX venezolano y en toda la América Latina. En la América Latina empieza a haber asomos de instituciones dictatoriales o de instituciones no democráticas ya en este siglo
con el Estado Novo brasilero, con los ensayos del peronismo, pero muy limitados. Pero los grandes principios sacrosantos de la Revolución Francesa y de la proclamación de los derechos en los Estados Unidos, esos se mantuvieron intactos y sagrados y no sufrieron nunca repudio ni reemplazo. ¿Y qué ha pasado desde Juan Vicente Gómez hasta hoy? Bueno, Porque lo que vino entonces es que ese vacío lo llenaron los caudillos. En Venezuela, en el siglo XIX, por el costo de la guerra de independencia que deshizo al país, el siglo XIX en Venezuela fue un siglo de guerras, de perpetua destrucción, de miseria inmensa, en que el país lllegó casi a desaparecer. Y así lo recibe Juan Vicente Gómez. Así lo encuentra Juan Vicente Gómez, así lo encuentra primero, vamos a ser justos, no, lo encuentra primero Antonio Guzmán Blanco. Y Antonio Guzmán Blanco en 1870 en adelante empieza a tratar de la ruina inmensa que quedaba de la guerra federal, reconstruir un país desde sus cenizas, volver a construir otra vez un país lentamente en todos sus aspectos, los económicos, los sociales, los políticos, los culturales. Y hace un gran esfuerzo, evidentemente grande, que no logra, claro, transformar esa inmensa realidad negativa que estaba debajo. De tal modo que cuando desaparece Guzmán, que era un caudillo, pero un caudillo ilustrado y un caudillo con ideas en la cabeza, no encuentra un reemplazo inmediato. El que lo reemplaza es Joaquín Crespo, que no estaba muy lejos de ser él, ¿no? Entonces viene la invasión de Castro, que Castro no tenía las condiciones de un caudillo, era un jefe militar, pero no era un caudillo en el sentido tradicional de la palabra. Y surge Juan Vicente Gómez, que era un gran caudillo, que era un hombre con un gran sentido de lo que era el poder y con un gran sentido de lo que era el país. Y Juan Vicente Gómez empieza a rehacer un país. Juan Vicente Gómez, en primer lugar, crea por primera vez lo que es el Estado venezolano, que no existía. Unifica el Estado, crea las rentas nacionales, unifica el país, lo conecta. Cuando yo era niño, Napoleón, para ir de Caracas a Maracaibo o al Táchira, había que hacer un viaje de 5 días. Había que embarcarse en La Guaira. Había que coger un barco que tocaba en Curazao y terminaba en Maracaibo. Y había que llevar pasaporte. Claro, porque tocaba en Maracaibo, en Curazao. Tocabas en Maracaibo. Si te ibas para el sur ya te quedabas en Maracaibo. Pero si ibas para el Táchira te embarcabas nuevamente en un vaporcito del lago. Ibas a La Ceiba. Y en La Ceiba, en el río, cogías el gran ferrocarril del Táchira y llegabas el 7º o el 8º día al Táchira. Esa era la Venezuela que recibió Gómez. La unificó, creó formas nacionales de gobierno, integró al país, creó un ejército nacional y hizo una cosa increíble, inconcebible, inmensa. Acabó las guerras civiles. La última guerra civil venezolana terminó con la victoria de Gómez en Ciudad Bolívar en 1903. Desde entonces no hubo más nunca una guerra civil en Venezuela. En el siglo XIX hubo más de 90 guerras civiles. Bueno, eso es un beneficio gigantesco, ¿no? Encima de eso, creó una hacienda pública nacional que no existía. La modernizó. Pagó la inmensa deuda que venía arrastrando el país desde la independencia. Y logró que Venezuela fuera un país sin deuda externa. Y con reservas monetarias como suficientes como para el presupuesto de un año. Bueno, esa es la obra de Gómez. Tirano, claro, tirano. Usted habló de que creó el ejército y obras de infraestructura fundamentales, etc. Claro, la carretera transandina. Y no es como muy injusto decir entonces que el siglo XX venezolano comienza con la muerte de Gómez. No es gracias a Gómez que entra en el siglo XX. Pues de luego, Venezuela entra en el siglo XX, en primer lugar en tiempo de Gómez, y básicamente por un hecho cierto, que es muy importante recordarle. Gómez trae la industria petrolera a Venezuela. ¿Te parece pequeña cosa? De modo que todo eso es literatura política de enemigos y de conceptos falsos que son los que nos tienen a los venezolanos en la imposibilidad de entender lo que somos y lo que podemos hacer. Como no es muy injusto decir que Rómulo Betancourt, con todos sus méritos, es el padre de la democracia, como si la democracia primera tuviera un solo padre, porque entonces no sería democracia, y si tuviera algún padre no lo sería mejor López Contreras y Medina. Desde luego, la democracia venezolana tiene un padre más remoto, que te lo voy a decir aquí, que mucha gente se va a pelar los ojos y a pensar que estoy loco. El padre de la democracia venezolana es Juan Vicente Gómez. Eso sí es verdad que te cuesta no trabajo. lo había pensado. Te cuesta trabajo. Ajá, ¿por qué? Por una razón obvia. Cuando Gómez llegó a tener todo el poder en sus manos,
llegó a concentrar una suma de poder gigantesca como ningún otro hombre lo tuvo en Venezuela nunca. Y cuando él iba acercándose ya al fin de su vida, y que él lo sabía muy bien que era el fin de su vida, él hace una cosa muy importante que no había hecho nunca. Él jamás había puesto un militar en el Ministerio de Guerra, en el Ministerio de Defensa actual. Nunca. Siempre había tenido ministros de guerra civiles, abogados, generales de Semana Santa. La primera vez que Juan Vicente Gómez pone a la cabeza del ejército venezolano a un militar profesional de gran prestigio en el ejército y el país, es Eleazar López Contreras. ¿Por qué escoge Juan Vicente Gómez a Eleazar López Contreras? ¿Por qué no escogió uno de los hombres que representaban el gomecismo genuino, que podían continuar el gomecismo? Se debió dar cuenta de que el gomecismo sin él no iba a continuar, y que el país iba al desastre de la guerra civil, y que era necesario asegurar una transición, y escogió al único hombre que podía hacer la transición, que era Eleazar López Contreras, porque Eleazar López Contreras, quien lo eligió presidente de Venezuela, fue Juan Vicente Gómez. Lo puso 5 años en el Ministerio de Defensa. Le dejó todos los instrumentos del poder en la mano, sabiendo exactamente que a la hora en que él cerrara los ojos muerto, esa era la única jefatura que había en el país. Como efecto fue. De modo que quien planeó la transición hacia la democracia en Venezuela, con todo el asombro que causó Juan Vicente Gómez. Y Eleazar López Contreras resultó admirablemente adaptado para esa tarea, porque era un demócrata por convicción, porque era un hombre culto, porque era un patriota en el buen sentido de la palabra, y se dedicó pacientemente a desmontar la maquinaria de dictadura que heredaba de Gómez. No intentó en ningún momento ni continuarla ni mantenerla, y hacer la difícil transición hacia un régimen democrático estable, que fue la tarea que desempeñaron López Contreras y Medina. El 18 de octubre rompió ese proceso. Además, todos ellos, incluyendo evidentemente a Juan Vicente Gómez, gobernaron con la intelectualidad del país, con los hombres más cultos del país, sin importar lo que pensaran, claro, siempre que no estuvieran abiertamente en contra de ellos. Pero con el 18 de octubre, eso que se está criticando hoy en día, que es el Estado, esa imagen del Estado socialista, ¿no? Al fin y al cabo venía Acción Democrática del socialismo y concretamente algunos de sus miembros del comunismo. No se inicia. Esto que está en crisis, esta decadencia de hoy en día, este populismo, esta burocracia, no es algo malinterpretado, bien interpretado. Yo nunca estuve en un país socialista, ni mucho menos lo he estudiado lamentablemente. No es un poco eso. Es mucho eso. Es que cuando Betancourt se encontró con el poder, Betancourt llega al poder como un huésped. Eso es una cosa que es importante verlo. El 18 de octubre fue un golpe militar fracasado. Un golpe militar que tenía toda para fracasar. Y que por una circunstancia que no vamos a analizar aquí porque nos distraería mucho, tuvo éxito. Entonces Betancourt se encontró el 19 de octubre en esta situación. Él era el jefe de un pequeñísimo partido. Yo era ministro de Relaciones Interiores de Venezuela el 18 de octubre. Y conozco la realidad de lo que era el país. Era el jefe de un pequeñísimo partido que no tenía 20.000 militantes en toda Venezuela. Pero que más gritaba. Bueno, eso no importa, porque podían gritar otros, pero era un pequeño partido, un muy pequeño partido, que estaba perdiendo elecciones continuamente, que tenía un año y medio perdiendo todas las elecciones. Y que se embarca locamente, tan locamente que él no quiso que el partido se embarcara, sino que fueran 3 miembros del partido los que participaran en la conspiración. Porque él se daba cuenta del riesgo inmenso de aquello, ¿no? Tuvo éxito. Entonces él se encuentra en este problema, que era un golpe militar. 3 días después del 18 de octubre, estando yo preso en la escuela, en la antigua Academia Militar de Venezuela, en la planicie, yo salía por la mañana a caminar en el patio y se me acercó uno de los comandantes militares del 18 de octubre. Me saludó muy atentamente, y yo lo conocía, y me dijo en síntesis estas palabras: doctor, nosotros hemos dado este golpe en nuestro pesar, nosotros tenemos mucho respeto por el general Medina, nosotros no hubiéramos querido hacer esto por las circunstancias, etcétera, etcétera. Ahora yo le quiero decir, doctor, nosotros no hemos dado este golpe para poner a los adecos en el poder. Este es un golpe militar. De modo que si esos señores creen que nosotros hemos hecho esto para que ellos manden en Venezuela, están equivocados. Eso me lo dijo 2 días después del golpe uno de los jefes militares del 18 de octubre. ¿Cuál? Bueno, te lo puedo decir, el comandante, no Mario Vargas, sino el hermano de Julio César Vargas, que era uno de los jefes. Que no sé si vive todavía, no creo. Bueno, de modo pues que esa era la realidad. Entonces Betancourt se vio obligado
desesperadamente a fabricarse un aparato de poder para cambiar aquella situación de huésped transitorio y secundario en una posición central y dominante dentro del gobierno. Entonces empezó a politizar al país entero. De ahí viene la politización venezolana. Politizó las universidades, politizó los gremios, politizó todas las instituciones. Lo que es, en segundo lugar, muy importante también, empezó a crear un movimiento sindical artificial. El Ministerio del Trabajo se convirtió en una fábrica de sindicatos. Todos los días se legalizaban 10 sindicatos nuevos con 4 miembros, 5 miembros, 8 miembros, para crear un aparato que impresionara a los militares y que los hicieran reflexionar el día que pensaran salir de Acción Democrática. Pero eso no es muy a la usanza de lo que estaban haciendo los comunistas en Rusia y luego en la Unión Soviética. Bueno, claro, siguiendo un modelo. Pero era una lucha desesperada para crear un poder que ellos no tenían, ¿no? Y que le fracasó. Porque cuando vino el contragolpe militar de 1948, ese aparato que fabricaron con tanto cuidado y que deformó toda la vida nacional y la politizó hasta el fondo, no operó, no sirvió. Y vino Pérez Jiménez. ¿Qué cambió? Bueno, no cambió mucho, cambió muchas cosas. Cambió la demagogia política, desapareció. Cambió una serie de temas de caballitos de batalla que había esgrimido mucho la Revolución de Octubre. Trató de llamar y reunir a gentes que habían pertenecido a los antiguos gobiernos de López y de Medina para que colaboraran con él. Trató de hacer unas rectificaciones sensatas, pero no tuvo visión para darse cuenta de que él era el representante de una transición y que es lo que le correspondía era llenar esa transición y llevar el país de una manera segura a una democracia sin los defectos y los vicios que las circunstancias del 18 de octubre le impusieron a la democracia venezolana. Pero vino el 23 de enero. ¿Y qué pasó? Bueno, el 23 de enero vino el arroz con mango del pacto de punto fijo. Pero ese pacto no era necesario frente al comunismo, el pacto que era de punto fijo, una verdadera fuerza. No frente al comunismo. Bueno, frente a Fidel Castro, ¿no? Bueno, estaba Fidel Castro y estaba el peligro de golpe militar. Pero lo que te quiero decir es que es posible, era necesario y conveniente que hubiera un pacto. Pero tenía que ser transitorio, como el pacto que hicieron los liberales y los conservadores en Colombia, que fue un pacto transitorio que duró un tiempo y luego los dos partidos históricos se separaron de nuevo. Porque eso condenó a la democracia venezolana a un vicio fundamental que es el más grave que está sufriendo: a que no hubiera oposición y a que no hubiera alternativa. Pero entonces no hay democracia, porque usted llama democracia. ¿Cómo? Pero usted llama democracia. Si no hay oposición ni hay alternativa, no hay democracia. No hay democracia, existe una democracia falsificada, que es lo que ocurre en Venezuela. No hay oposición porque con el pacto de punto fijo hizo que no hubiera oposición, porque uno de los dos grandes partidos que no estaba gobernando no salía del gobierno. Seguía con raíces y vinculaciones dentro de la maquinaria gubernamental y con beneficios que derivaban de la vinculación con la maquinaria gubernamental. De modo que constituía en realidad una especie de cuerpo con dos cabezas, ¿no? Pero que en el fondo era el mismo, ¿no? Y por lo tanto no había alternativa. Cuando en los Estados Unidos no se está conforme con los demócratas, la gente sabe que hay una respuesta y una alternativa que son los republicanos. Y cuando gobiernan los republicanos, viceversa. Y en España en este momento se está peleando abiertamente y luchando cívicamente para que salgan los socialistas del poder, porque hay una alternativa de poder, que es la alternativa del Partido Popular. ¿Y cuál es la alternativa del Partido Popular? El Partido Popular se ha consagrado a criticar al partido de gobierno, a examinarlo y a denunciarlo. ¿Tú crees que si aquí en Venezuela hubiera habido una oposición política verdadera, el desastre administrativo, el desastre financiero de los bancos hubiera ocurrido? Eso lo hubiera denunciado un partido de oposición desde sus orígenes, desde que comenzó, y eso se hubiera detenido. Pero no. Doctor Uslar, una vez usted, o varias veces usted ha dicho que Colón nos descubrió, Bolívar nos independizó y el petróleo nos hundió. ¿Por qué? Por la inmensa riqueza que llovió sobre el país. Date cuenta, para decírtelo con una palabra... Pero déjame hacer una acotación. El petróleo nos hundió cuando Juan Vicente Gómez, nos hundió cuando López Contreras o Medina, nos hundió cuando Pérez Jiménez, o es que no se supo administrar ese petróleo y no el petróleo en sí, sino este régimen populista, de que el partido es lo más importante, de la inmediatez es lo más importante, hundió esa posibilidad enorme que ha tenido este país de convertirse en cabeza de América Latina. Evidentemente, el petróleo no nos hundió, el petróleo no hunde a nadie, ¿no? El petróleo es una materia inerte que está allí, un fósil,
Bueno, que no tiene voluntad para deliberar ni hundir a nadie. Pero insisto, nos hundió con Juan Vicente Gómez. El mal uso de la riqueza petrolera. Y ese mal uso se hizo cuando Juan Vicente Gómez. Ese mal uso de la riqueza petrolera se vino a acentuar a partir de 1973. Tiene fecha. No porque Carlos Andrés Pérez llegó a la presidencia de la República hace 6 años, sino porque fue el año en que se dispararon los precios del petróleo. Los precios del petróleo en el mundo entero, durante todo el siglo XX, habían girado alrededor de $2,5 el barril de petróleo, $2,5 el barril, y no pasaba de allí. De modo que la renta petrolera que Venezuela recibía era grande para el pequeño país que era Venezuela, pero era limitada, ¿no? No permitía muchas locuras, permitía ciertos proyectos de progreso, y además los gobiernos tuvieron el buen acierto de no endeudarse. Pero el año de 1973, cuando se disparan los precios del petróleo, el petróleo pasa a valer $7 el barril. $14 el barril, $30 el barril, $34 el barril. Y este paisito de 15 millones de habitantes, que había vivido la mayor parte del tiempo con presupuestos que no pasaban de 150 a 200 millones de dólares, empezó a tener presupuestos de 15.000 millones de dólares. Y en un espacio de 10 años le llovieron alrededor de 240.000 millones de dólares, que son 24 planes Marshall. Lo que levantó Europa. Bueno, después de la Segunda Guerra 24 Mundial. veces lo que levantó Europa. De modo que el país se descuadernó, se desequilibró, se destrozó, se desplazó, se pudrió. Se creó el mito de la riqueza fácil, todo el mundo quería hacer negocios de cualquier manera. Pero la responsabilidad de eso es de todos los partidos políticos, porque le dieron todos los poderes a Carlos Andrés Pérez, el Congreso Nacional. Claro. Entonces no fue el petróleo, fueron estos partidos. Bueno, pero con dinero petrolero no hubiera podido con todo lo que hubiera querido hacer nada si no hubiera Pero sido no estaba latente y ya no se estaba desarrollando ese concepto que el 18 de octubre se establece del Estado paternalista, protector de todo, que lo ampara todo. Eso forma parte del complejo. Un Estado tan rico terminó por caer en la tentación de suplir a la nación. En Venezuela lo que creció fue el Estado y el gasto público. La nación no creció. La nación siguió siendo esa que hoy en día la mitad en pobreza crítica, en analfabetismo, en atraso, en desamparo, con malos servicios. De modo que ahí ocurrió la desviación por la tentación pues de hacer un Estado monstruoso. Se creó un Estado monstruoso y no se creó una nación. Se desarrolló un monstruo que absorbió todo y que lo incorporó todo. Date cuenta, mira, en cifras absolutas, entre 1945 y este año, la población venezolana ha crecido 5 veces. El gasto público en bolívares ha crecido 5.000 veces. ¿Tú te das cuenta de lo abismal que es eso? Eso explica pues todo lo que ha pasado. Ahora, enderezar eso, poner orden en eso, redimensionar el Estado venezolano, redimensionar el gasto público. Eso es una empresa inmensa cuando al contrario está creciendo el gasto público y está creciendo el tamaño del Estado. Ahora, doctor Uslar, perdone que le interrumpa y esta es la última pregunta. Pero nosotros somos los herederos de esos españoles que vinieron, esos indios y esos negros que conmocionaron al mundo entero, que se creó las grandes revoluciones, como usted decía, inspirados en ese utopía, pero que en base... Ellos no conmocionaron el mundo lo conmocionaron los pensadores europeos interpretando eso. Ok, somos herederos de esa utopía, buena o mala, como usted quiera, aunque las utopías nunca... que ahora termina. Sí, que termina ahora. Es una de las grandes cosas que no nos hemos dado cuenta. En el mundo ha desaparecido la gran utopía central, la última, y la más grande de todas, que mantuvo la estructura del mundo en opositores y defensores, que fue el mito de la Revolución Mundial. Eso acaba de desaparecer. Sí, pero también somos herederos de Simón Bolívar, que liberó naciones no para robarse nada, sino para darle la libertad. Eso fue nuestro pueblo. Y no fue el solo. Fue todo un pueblo detrás de Simón Bolívar, de Simón Rodríguez, de Andrés Bello, claro, de toda esa gente. Somos herederos de, como decía Cabruja, de Aristóteles y también de Isaac Newton. No. Somos herederos de todos ellos. De toda la civilización occidental es nuestra. Pertenecemos a la civilización occidental. Como decía Humboldt en sus viajes a las regiones equinocciales, mientras le tiraban piedras en su paso por Barcelona, cuando sacaba su telescopio en las noches porque era un extraño con aquellos bichos raros, aquí en Venezuela se le acercaban para ver qué era aquello. Somos un pueblo abierto, ¿no?,
y que puede enfrentarse desde ese punto de vista a realidades diferentes. No somos cerrados como otros pueblos. No tenemos odios religiosos como los pueblos, muchos pueblos europeos, inclusive pueblos cercanos. Pues bien, pero estamos en una crisis inmensa. ¿Qué usted cree que debe decírsele decírsele al país? ¿Qué usted cree que el gobierno no le ha dicho, que estos dirigentes no le han dicho, que usted insiste, el presidente debe hablar claro al país? ¿Qué usted, Uslar, quiere decirle al país? Yo creo que se comete un error que han venido cometiendo los gobiernos venezolanos hasta este momento, de minimizar la crisis. De decirle a la gente, estamos pasando dificultades, pero no son tan grandes. Tenemos salida y vamos a salir. Yo creo que ese es un error. La crisis es inmensa, es la más grande que el país ha conocido en su historia y una de las más grandes que ningún país del mundo haya conocido, y afecta a todas las formas de la vida nacional y amenaza la sobrevivencia del país. Lo primero que habría es que decirle al país la dimensión de esa crisis. ¿En qué consiste esa crisis? Y una vez que se reconozca esa crisis y sus fuentes principales, que son la monstruosidad del Estado y la inmensidad deficitaria del gasto público que mantiene la inflación, es decir, los precios en Venezuela van a seguir subiendo y subiendo y subiendo inexorablemente con todos los fiscales que se quieran nombrar, mientras el gasto deficitario y la inflación no se contengan en el presupuesto nacional. Punto. Tan sencillo como eso. Entonces, si no se le dice al país en qué consiste el mal que tiene y cuáles son los remedios muy duros y difíciles y exigentes y llenos de sacrificios que hay que enfrentar entre todos para hallar una salida, no vamos a poder salir. Y eso es lo que no se está haciendo. Se sigue pensando por los partidos políticos y por la gente de gobierno en minimizar la crisis, cosa muy peligrosa. Porque lo más peligroso que tiene un enfermo, que tiene una enfermedad grave, es decirle que no es tan grave su enfermedad. ¿Y por qué temen decírselo? Tal vez porque piensan que es contraproducente o que va a traer reacciones indeseables y que es preferible que la gente esté más o menos tranquila y esperanzada. Hay que reducir el Estado, pero estoy leyendo el 9º Plan de la Nación y se habla de reducir el Estado. Hay que reducir la burocracia. Eso va a ser muy traumático, pero no les va a quedar más remedio. Es que no se está reduciendo, se está aumentando, mi querido. En este momento, entre el año pasado y este año, el gasto público no se redujo, se duplicó. Parece delirante, pero es así. Teníamos un presupuesto el año pasado de 1.300.000 millones de bolívares. Y este año tenemos un presupuesto de 2.600.000 millones de bolívares. Aquel presupuesto era deficitario e inflacionario. Este presupuesto es más deficitario y más inflacionario. De modo que va a seguir habiendo la presión del circulante de dinero sobre los precios y los precios van a seguir subiendo con todos los fiscales que se quieran nombrar. ¿Y cuáles esas recetas duras, pero que hay que hacerlas? Reducir el tamaño del gasto público, llamar al país entero a los sacrificios que hay que hacer y a las renuncias de privilegios insostenibles que tenemos que hacer. Yo voy a decir una cosa que es muy dura. Todo el movimiento sindical venezolano es abusivo y se ha establecido sobre bases insostenibles. Absolutamente insostenible. Si en los Estados Unidos se dictara una ley por la cual se dijera que no se puede despedir a ningún trabajador, quebraban los Estados Unidos en 5 años. ¿Qué es lo que permite a los Estados Unidos enfrentar crisis y sacudidas? La flexibilidad, la adaptabilidad del aparato productivo con el mercado. Desciende el mercado, desciende el aparato productivo. En Venezuela el aparato productivo no puede descender porque está mineralizado, petrificado por los contratos sindicales. Doctor Uslar, muchas gracias por habernos aceptado en su casa y gracias por esta hora que nos ha dado. Y gracias, repito, por estar luchando y por ser pionero en todo ese movimiento. Además sigue siendo pionero en ese movimiento que hace un par de años se inicia la sociedad civil, que unos le achacan al 4 de febrero, pero que inicia la sociedad civil, y gente como usted cuando pide la renuncia de la Corte, gente como Escobar Salón, gente como las asociaciones de vecinos cuando empiezan a luchar y quieren delastrarse del partidismo, no de la política, del partidismo. Gente como usted ha hecho posible que lo que se ha evolucionado en estos últimos meses haya sido posible. Siga luchando, se lo pedimos. ¿Sí? Muchas gracias, Napoleón. Seguiré luchando mientras pueda porque es mi deber de venezolano y espero que muchos venezolanos reflexionen sobre lo que he dicho. No tomen una actitud simplemente de que ese viejo loco está diciendo disparates, sino que piensen que algo de razón hay en lo que digo.
Si alguien le respeta en este país es usted, o sea que eso Muchas no es como gracias. usted, ese viejo loco. Nadie la llama así. Gracias, doctor Uslar. Gracias a ustedes y buenas noches.